Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de este curso de programación en VBA para Excel. Bueno, pues vamos a continuar donde lo dejamos ayer en el vídeo en el que estábamos elaborando pues una práctica de un formulario. Y bueno, pues lo habíamos dejado ya introduciendo siempre y cuando la casilla NIF tuviera información, bueno, pues la primera columna que corresponde al NIF, ¿no? Entonces, gracias a este código, pues habíamos conseguido que en nuestra hoja de cálculo pues se insertaran los NIF uno debajo de otro, ¿no? Vamos a continuar con el resto de columnas. Vamos a continuar con el nombre, el apellido, el carnet, el tipo, el género. Y bueno, pues viendo el código que construimos en el último vídeo, pues alguien podría pensar que haciendo lo mismo con las demás columnas, es decir, volviendo a escribir esta instrucción, pero con la columna B, pues podríamos hacer lo mismo con el resto de columnas y ya está. Bueno, pues esto es cierto, pero a medias, porque si hacemos esto nos va a dar un ligero problema. Y para muestra, pues vamos a hacerlo para que veáis que no sería la forma más correcta de hacerlo. Luego entonces voy a hacer un copia-pega. Lo único que hacemos es cambiar la celda A1.000.000 por la celda B1.000.000 y luego, bueno, pues que se vaya a la última celda ocupada hacia arriba. Una vez que está ahí, que se desplace una fila hacia abajo y ahí que nos inserte pues lo que hemos introducido en la casilla nombre, es decir, nombre.value. Bueno, pues vamos a ver por qué esto no es del todo correcto, porque en un principio parece que sí, pero ya os anticipo que no del todo. Luego entonces abrimos el formulario, lo ejecutamos con F5 y vamos a introducir pues un NIF y un nombre. Bueno, pues aquí me invento un NIF. A continuación, pues voy a meter un nombre, como puede ser, por ejemplo, Luis, le damos a validar y el problema pues es el que veis aquí. Es decir, el NIF se introduce pues a continuación del siguiente, pero el nombre, en vez de introducirse en la celda B5, que es donde debería de introducirse, pues se introduce en B2. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque el código que hemos escrito lo que hace es localizar cuál es la última celda ocupada de la columna A y cuál es la última celda ocupada de la columna B. Esto puede dar un problema porque la columna requerida, o mejor dicho, el dato requerido es el NIF, pero el nombre pues lo podemos dejar en blanco y lo mismo ocurrirá con el apellido, con el carnet o con el tipo. Es decir, si dejas alguno de estos datos en blanco porque los desconoces, si utilizamos el código que hemos escrito hace un instante, pues eso va a causar que descabalen las columnas. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues la manera de solucionar esto es la siguiente. La manera de solucionar esto es que detecte en la columna requerida, es decir, en el NIF, cuál es la última celda ocupada. A continuación que se desplace una fila hacia abajo, que eso ya lo hemos hecho, pero luego, a partir de ahí, le vamos a decir que se desplace, una vez que estamos en la última, en la primera celda vacía, mejor dicho, que se desplace pues una columna hacia la derecha para meter el nombre, 2 columnas hacia la derecha para meter el apellido, 3 para el carnet, 4 para el tipo y 5 para el género. Esa es la forma de hacerlo. En vez de tratar las columnas de manera individual, pues lo que hacemos es siempre mirar cuál es la primera celda vacía en la columna NIF, que es la requerida, y a partir de ahí nos desplazamos hacia la derecha. Luego entonces, para poder realizar esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar el código. Esta línea pues no nos vale, la voy a eliminar, ya hemos visto que no funciona del todo así. Y el código que habíamos escrito hasta ahora pues lo vamos a modificar ligeramente. Vamos a decirle que range de a1.0.nxla.offset10.select. Entonces lo que conseguimos con esta instrucción es que nos seleccione, solamente nos seleccione la primera celda vacía que se encuentre en la columna del NIF, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, tenemos que tener en cuenta que la celda activa ahora mismo pues es la primera celda vacía, con lo cual tenemos que introducir ahí el NIF. Y esto se lo podemos decir utilizando el objeto ActiveCell, o lo que es lo mismo, celda activa. ActiveCell.value es igual a NIF.value. Es decir, por un lado, lo que hacemos es seleccionar la celda y por otro lado, una vez que está seleccionada, le decimos que la celda activa, que para eso la hemos seleccionado antes, el valor de la celda activa va a ser igual al valor del NIF. Hecho esto, pues ya podemos decirle también lo siguiente, ActiveCell, que sigue siendo la celda del NIF, punto offset, y ahora nos desplazamos una columna hacia la derecha, con lo cual 0 desplazamientos en fila, 1 desplazamiento en columnas, va a ser igual a nombre.value. Bueno, pues con estas instrucciones ya hemos conseguido que el NIF y el nombre pues no descabalen y para ello vamos a probarlo. Luego entonces abrimos el formulario, F5 y aquí pues vamos a introducir de nuevo un NIF cualquiera. Vamos a introducir un NIF que no empiece con el signo más, pues por ejemplo este y un nombre. Si recordáis antes lo que ocurría es que el NIF se introducía correctamente en la primera celda vacía, pero
el nombre pues descabalaba y se iba pues arriba. Ahora lo que tiene que ocurrir es que me tiene que introducir el NIF en esta celda, en A6 en concreto, y el nombre a continuación, porque lo que hemos hecho es, a partir de la celda activa, que va a ser A6, desplazarnos una columna hacia la derecha. Vamos a ver si es verdad. Le damos a validar y efectivamente así es. Si yo ahora, por ejemplo, introduzco otro NIF diferente, el nombre lo dejo vacío y le doy a validar, pues me introduce un NIF y el nombre vacío. Y si ahora introduzco de nuevo otro NIF diferente y otro nombre, pues este tiene que volverlo a colocar correctamente, es decir, en A8 y en B8, en este caso en concreto. No tiene que subirse para nada a la celda de arriba. ¿Veis? Y de esta forma, bueno, pues ya conseguimos que los datos vayan correctamente. Bueno, pues hecho esto, tenemos que hacer lo mismo con el apellido, con el carnet, con el tipo y con el género. El género, como puede tomar dos alternativas, vamos a dejarlo para el final. El tipo, como todavía no hemos cargado el desplegable del tipo, porque fijaros que el tipo al pinchar en él pues no refleja absolutamente nada, pues vamos a dejar de momento estos dos elementos, el tipo y el género, vamos a dejarlos, los vamos a completar después, nos centramos en el apellido y en el carnet. Luego entonces volvemos otra vez a nuestro código y lo que hay que hacer pues es repetir esta instrucción modificando pues un par de cosas nada más. Luego entonces control C o copiar, pego y pego y aquí pues vamos a decirle que se desplace dos columnas hacia la derecha para ponernos lo que hay en la casilla apellido del formulario, aquí que se desplace tres columnas y que nos ponga lo que hay en carnet y vamos a comprobar si esto funciona. Volvemos a ejecutar el formulario con F5, introducimos un NIF cualquiera, introducimos un nombre, pues por ejemplo David, un apellido que puede ser, por ejemplo, Martín, un carnet, vamos a decirle, por ejemplo, que sí. Esto pues, le damos a validar y los datos viajan correctamente. Si introducimos otro usuario, el cual tiene NIF, por ejemplo, vamos a decir que también, perdonar este mensaje, vamos a posponer este mensaje del antivirus, 10 minutos, no, perdón, 4 horas. Decía, vamos a introducir aquí un nombre, como puede ser, por ejemplo, este. El apellido vamos a imaginarnos que lo desconocemos y el carnet le vamos a decir, por ejemplo, que no. Con lo cual el apellido lo va a dejar en blanco. Le damos a validar y perfecto. Y vamos a introducir uno más para que veáis que el apellido de este registro que vamos a introducir ahora mismo, pues se coloca correctamente y no se va una fila hacia arriba, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces vamos a introducir un NIF más. Vamos a introducir otro nombre. En esta ocasión, pues sí que vamos a introducir... Vamos a poner otro porque siempre pongo los mismos. Vamos a introducir otro apellido, vamos a decirle que sí, por ejemplo. Le damos a validar, ¿veis? Y todo se introduce perfectamente. Bueno, pues hasta aquí todo bien. Siguiente paso, pues vamos a introducir ya el tipo. Entonces necesitamos que al pulsar en el tipo, que es un combo box o un desplegable, pues aparezcan cargados pues, los tipos de carnet, ¿no? Que aquí, pues... En mi país es tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y alguno más que no me acuerdo, pero bueno, vamos a imaginarnos que tipo A es el de las motos, para poder conducir motos, tipo B es para poder conducir coches, tipo C camiones, tipo D autobuses de estos articulados y ahí lo voy a dejar. Seguro que hay alguno más, pero bueno, lo importante es ver cómo se rellena este desplegable. Entonces, para rellenar estos combos de los formularios, estos desplegables, tenemos que tener en cuenta que este objeto tiene un método, como objeto que es, tiene un método que es el método addItem, que es el que permite agregar elementos. Entonces, lo que nos tenemos que plantear es, primero, cuál es el objeto que se va a encargar de rellenar ese combo box de elementos y una vez que tenemos claro cuál es el objeto que lo va a rellenar, ¿cuándo lo va a rellenar? Es decir, el evento. Entonces, el objeto que va a rellenar el combo de elementos va a ser el propio formulario y el evento va a ser al iniciar el formulario. Es decir, le vamos a decir a nuestro código, oye, cuando abramos o cuando iniciemos el formulario, búscame el combo box y una vez que lo encuentres me lo rellenas con los siguientes elementos. Eso es lo que le vamos a decir, ¿no? Traducido un poco al español. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos que acceder, ya que tenemos claro que el objeto que va a rellenar ese combo box de elementos es el propio formulario, tenemos que acceder al código asociado al formulario. Y concretamente, una vez que hayamos accedido al código asociado al formulario, tendremos que programar nuestro código dentro del evento iniciar. Recordamos, antes de hacer todo esto, que los objetos tienen varios eventos. Es decir, cada objeto que podemos manejar en Excel, pues posee varios eventos. Por ejemplo, un botón tiene el evento, un botón de estos de comando, tiene el evento pues al hacer clic, tiene el evento al hacer doble clic, ¿no? Un double clic y muchos otros. Bueno, pues lo mismo ocurre con el formulario. Recordamos también, que lo vimos en vídeos anteriores, que entre toda la lista de eventos de un objeto siempre hay uno que se considera evento principal o evento por defecto.
Y ya os anticipo que el evento principal o evento por defecto de un formulario es el evento clic, al hacer clic en el formulario. Con lo cual, cuando accedamos al código asociado al formulario, el evento que nos va a construir el editor va a ser el evento clic y lo vamos a tener que cambiar porque yo no quiero que se desencadene la acción, es decir, que se rellenen los elementos del combo box al hacer clic en el formulario, sino que quiero que se rellenen los eventos al iniciar el formulario. Entonces, el objeto formulario tiene otro evento diferente que es initialice, que desencadena la acción cuando el formulario se inicia, es decir, se abre. Pues todo esto tenemos que hacer. Primer paso, ¿cómo accedemos al código asociado? Doble clic en el formulario, en cualquier zona libre, en cualquier zona donde no haya nada, o en la barra del título, también es una buena idea hacer doble clic para acceder al código. Pues hago doble clic y ya hemos accedido al código asociado al formulario. Pero fijaos que, como ya os he anticipado, lo que hace es construirme el evento por defecto, que es al hacer clic. Y a mí este evento no me sirve porque no desencadena la acción cuando yo quiero. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el evento. ¿Cómo se cambiaba el evento? Lo vimos en vídeos anteriores, lo recordamos, utilizando el desplegable que aparece en el editor arriba a la derecha. Si pinchamos en este desplegable, pues aquí aparece una lista con todos los eventos que tiene un formulario, que no son pocos, y entre ellos pues hay uno, que es el que necesitamos en este momento, que es el evento initialize en inglés, para aquellos que sois un poco puristas y me decís a mí que mi inglés es malo, tenéis razón. Bueno, pues en ese evento pues es donde tenemos que construirlo. Luego entonces se trata, lo vuelvo a hacer para que lo veáis, de desplegar, coger initialize y ya tengo aquí el evento initialize. ¿Qué hacemos con el que nos ha construido él por defecto? Pues o bien lo dejas en blanco o bien lo eliminas, como quieras. Yo lo suelo eliminar pues para tener en mi editor el menor código posible, ¿no? Pero vamos, que si lo dejas en blanco ahí tampoco pasa nada. Hecho esto, pues nos metemos dentro del evento initialize y aquí es donde hay que programar el código que cargue de elementos tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, ese desplegable o combo box. Pero para eso necesito saber cómo se llama ese objeto, ese desplegable. Y la verdad es que no me acuerdo. Luego entonces abro un segundo el formulario, hago un clic en el combo y observamos en el panel de propiedades que le dimos el nombre de tipo. Bueno, ya sabemos que este objeto se llama tipo. Accedo de nuevo al código asociado al formulario. Luego entonces, sabiendo que se llama tipo y sabiendo que el método que carga de elementos ese combo box es el método addItem, porque os lo he mencionado hace un instante, pues pasamos a programar. Tipo.addItem, fíjate cómo en el desplegable pues ya me sale el método addItem, ¿vale? Pues lo utilizamos. Espacio comillas y a continuación pues el elemento que va a ser tipo A. Y lo mismo pues para tipo B, tipo C, tipo D. Entonces, como va a ser el código exactamente igual, pues voy a hacer un control C, control V, es decir, un copiar-pegar, y aquí pues le digo que tipo B, tipo C, tipo D. Resumiendo, lo que hemos hecho es decirle a nuestro formulario que cuando se inicie, cuando se abra, busque un objeto dentro del formulario que se llama tipo y le agregue un elemento que va a ser tipo A y después le agregue un elemento que es tipo B, tipo C y tipo D. Vamos a ver si esto funciona. Abrimos el formulario, F5 o Play para ejecutarlo y simplemente con la acción de abrirlo, ya está abierto, ya está cargado, pues ha debido de efectivamente cargar de elementos ese combo box y el usuario pues ya puede pinchar aquí tranquilamente tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Voy a agregar uno nuevo que se me está ocurriendo ahora mismo, delante de tipo A que sea, pues por ejemplo, no tiene, no corresponde o algo así, porque si no tiene carnet, pues aquí debería de haber una opción, pues la cual diga que no tiene o no corresponde o lo que sea. Luego, entonces, volvemos a acceder al código y vamos a meter aquí otro elemento más que sea, pues no tiene, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver si este elemento pues lo ha cargado correctamente. Efectivamente, ya tengo el de no tiene, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Se podría complicar más, pero esto ya pues casi os lo voy a dejar a vosotros porque creo que sabéis lo necesario. Se podría complicar más en el sentido de que lo que aparezca en este desplegable dependa de lo que hemos metido en el carnet. Es decir, si aquí le metemos que sí tiene carnet, es decir, si aquí escribimos sí dentro de esta casilla, pues que en el desplegable aparezcan los tipos. Pero si escribimos que no, es decir, si al carnet le decimos que no, pues lo que aparezca en el desplegable sea únicamente no tiene. Eso se podría hacer, ¿no? Habría que buscar el evento correspondiente del objeto correspondiente y con un if evaluarlo. Pero bueno, ya os digo que eso os lo dejo a vosotros. Bueno, pues una vez que ya hemos conseguido cargar de elementos el tipo, lo que hace falta es que al darle al botón de validar, el tipo también viaje a su lugar correspondiente. Luego entonces entramos en el código asociado del botón
lo he hecho muy rápido, lo vuelvo a repetir, hacemos doble clic en el botón de validar y aquí pues lo que hay que hacer es agregar otra línea más en el código que hicimos hace un rato, hace un instante, diciéndole que se desplace a partir de la columna NIF 4 columnas a la derecha y ahí nos ponga el tipo. Bueno, pues vamos a ver si este nuevo dato, esta nueva columna, viaja correctamente a donde debe. Luego entonces ejecutamos el formulario, me invento un NIF, me invento un nombre, me invento pues un apellido, me invento que sí tiene carnet y aquí pues le vamos a decir tipo C. Le vamos a validar y efectivamente el dato viaja a la columna correspondiente. Pues todo esto está perfecto. Esto del tipo se puede mejorar, como he dicho antes. Si tengo tiempo, hago lo que os he mencionado. Dependiendo de lo que metamos en carnet, pues que aquí aparezca una cosa u otra. Pero no me gustaría extender los vídeos más de lo necesario y sobre todo por alguna recomendación que me ha hecho alguno de vosotros, ¿no? De que quizás me extiendo demasiado. Bueno, vamos con el género. El género cabe en dos posibilidades, que sea masculino o que sea femenino. Entonces, si nosotros activamos masculino, pues aquí en esta celda debería de poner masculino. Si activamos femenino, pues debería de poner femenino. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a ello. Primero voy a fijarme cómo se llamaban estos objetos de los cuales ya no me acuerdo. Entonces, masculino se llamaba gmask y femenino, ahora ya sí que me acuerdo, gfem. Bueno, pues sabiendo esto, hacemos lo siguiente. Entramos de nuevo en el código asociado, al botón validar, y aquí le decimos que if gmask.value es igual a true. Esto es lo mismo que decirle al código si hemos activado la casilla gmask, es decir, de género masculino. Porque estas casillas, estos objetos tienen dos estados, ¿vale? Estas casillas redondas tienen dos posibilidades, o true o false. True quiere decir que está activado, false que está desactivado. Entonces, de momento lo que le he preguntado es, oye, mira a ver si la casilla redonda de masculino pues está activada. Y en ese caso, pues then, entonces, te vas a la quinta columna. Eso suena casi a película. Y ahí pues me pones, ¿cómo se llamaba esto? Bueno, es que esto lo que hay que hacer es decirle que me ponga simplemente, entre comillas, masculino. Es decir, si la casilla masculina está activada, entonces vete a partir de la celda activa, que recordamos que es el NIF, 5 columnas hacia la derecha y me escribes masculino. Y la otra posibilidad, la programamos aquí, el save, es que quien esté activado sea gfem, es decir, gfem.value igual a true, entonces pues lo que tiene que hacer es irse a la quinta columna y en este caso escribir femenino. Entonces, entre comillas, femenino. Y cerramos el if. Bueno, hay que meterlo en un if porque son dos las posibilidades, ¿no? Entonces, pues es lo que hay que hacer. Ejecutamos el formulario a ver si nos funciona. F5, metemos un registro nuevo. Venga, me invento un if, ya van unos cuantos. Nombre, pues aquí vamos a poner, por ejemplo, fíjate, no habrá nombres en el mundo, no se me ocurre ninguno. Isabel, vamos a ponerlo bien. Vamos a poner un apellido, me ocurre lo mismo, ya me estoy quedando en blanco, vamos a poner López. Carnet sí tiene. Tipo carnet, pues vamos a decir que tiene un tipo C y aquí vamos a decir que esto es femenino. Pues le damos a validar y todo viaja correctamente. Vamos a poner un masculino. Cambio el NIF, vamos a poner, por ejemplo, aquí pues un masculino con un apellido. Mira, este no tiene carnet, luego entonces aquí lo vamos a decir que no tiene y este va a ser masculino. Validamos y todo viaja perfectamente. Bueno, pues aquí el formulario más o menos, lo más básico, pues ya lo tenemos aquí programado y pues esto funciona. Si te dejas algún dato vacío, pues todo va perfectamente. Más cosas, seguimos mejorando el formulario poco a poco. Bien, otra cosa que podríamos hacer es cuando le damos al botón de validar, si os fijáis, pues los datos quedan escritos en el formulario, las casillas quedan escritas. Vendría muy bien que las casillas se vaciaran y el cursor apareciera en el campo NIF, para no tener que tomarme yo la molestia de a la hora de introducir el siguiente, pues ir otra vez borrando los datos anteriores, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a ello. Nos metemos en el botón de validar y cuando ya pues ha acabado todo el código, cuando ya he terminado de evaluarlo todo, pues reseteamos las casillas. Es decir, voy a juntar un poco las líneas del código para que queden mejor, ¿vale? Y lo que hay que hacer, como digo, es una vez que ha hecho todo el trabajo que corresponde a este código, justo antes de donde se cierra el procedimiento sub, el evento, pues lo que hay que hacer es decirle que resete las casillas correspondientes y además que me lleve el cursor al NIF.
Hay aquí, pues masculino o femenino, la verdad es que da igual que lo deje en blanco, porque como estas tienen la característica de que cuando pinchas en una, pues la otra se desactiva, pues da igual. Y lo del tipo, pues la verdad es que también da igual, pues lo que pongamos, ¿no? Entonces, olvidándonos de esas dos, pues yo le diría lo siguiente. NIF.value igual a comillas, comillas, nombre.value igual a comillas, comillas, apellido.value igual a comillas, comillas, carnet.value igual a comillas, comillas, y luego que me lleve el cursor al NIF, pues NIF.setFocus. Y con esto pues ya hemos conseguido lo que pretendíamos. Vamos a verlo. Entonces le damos a F5, aquí está el formulario en limpio, vamos a introducir una nueva persona. Mira, esta persona me voy a saltar el apellido, este se va a llamar pues así, el apellido me lo salto, carnet no, tipo no tiene, masculino validar y pues el dato viaja perfectamente. Se ha dejado el apellido en blanco, porque así lo dejé yo en el formulario, y lo bueno de esto es que, como podéis observar, pues me ha reseteado él ya las casillas y el cursor está preparado en el NIF, ¿vale? Bueno. Y bien, para ir finalizando ya esta práctica, porque se pueden hacer un millón de cosas más, se puede mejorar de 1000 formas diferentes, pero necesitaría 5 vídeos y no se trata de eso, ¿verdad? Para ir finalizando este vídeo, pues este formulario de momento nosotros lo ejecutamos siempre pues entrando en el editor y dándole a la tecla F5 al play, pero claro, esa no es la forma de ejecutar el formulario. ¿Cómo ejecutamos el formulario? Pues tenemos varias opciones. Podríamos hacer que al abrir el libro, simplemente por abrir el libro, el formulario apareciera ya en pantalla. Esa sería una opción. Otra opción sería pues construir un botón de tipo ActiveX en la hoja de cálculo para darle al botón y empezar a introducir los datos en el formulario. Es decir, aquí pues las posibilidades son casi infinitas, ¿no? Eso sí, uses la que uses, necesitas saber que el objeto formulario, esto es lo importante, el objeto formulario pues tiene unos cuantos métodos que tienen la utilidad de mostrar y ocultar un formulario. Por ejemplo, un formulario tiene el método show, que lo que hace es mostrar un formulario. Tiene el método hide, que lo que hace es ocultarlo. También tiene el método load, que lo que hace es cargarlo. Y un load, que lo que hace es descargarlo. La verdad es que son bastante parecidos entre sí. Alguien puede estar pensando cuál es la diferencia entre mostrar, show y cargar. O ocultar, hide o descargar, un load, ¿no? Bueno, pues aquí las diferencias se ven sobre todo cuando los formularios son muy complejos, ¿no? Cuando tienes un formulario muy complejo, con muchos elementos, que carga mucho código, pues la acción load y la acción unload, cargar y descargar, tardan más que show y hide, porque show y hide es como minimizar el formulario y maximizar el formulario. No es exactamente minimizar o maximizar, pero es algo parecido. Es decir, al darle a hide o al decirle al código hide, ocúltame el formulario, pues lo que hacemos es ocultarlo, pero permanece en memoria, permanece cargado en memoria y consumiendo recursos. Esto pues lo que posibilita es que al decirle de nuevo show, el formulario aparezca rápidamente. Entonces, por eso digo que se nota con formularios que son muy complejos, que tienen mucha información. Si tú un formulario complejo lo ocultas con hide y lo dejas ahí cargado en memoria, si lo necesitas, pues al decirle show se muestra al instante. Mientras que si utilizas load y un load, pues tarda unas décimas de segundo más o quizás un segundo más, como mucho. Pues esa es la diferencia que hay. Yo suelo utilizar siempre show y hide, los dejo cargados en memoria, a no ser que haga algo ya demasiado complejo con varios formularios, porque también es cierto que cuando creas una aplicación Excel en la que hay 5 o 6 formularios, si los ocultas todos, pues estás consumiendo muchos recursos, ¿no? Pero bueno, esto ya va un poco pues dependiendo de la aplicación, del tipo de aplicación que estés programando. Pero vamos a hacerlo, vamos a centrarnos, por ejemplo, con show y con hide para ver cómo podemos hacer que este formulario se muestre al pulsar un botón que podemos incluir en la hoja de cálculo, y luego haremos lo mismo cuando abramos el libro, que me imagino que ya os estaréis imaginando a estas alturas del curso cómo hacer para que este formulario se abra al abrir el libro, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el botón. Luego entonces cierro el formulario, me voy a la hoja de cálculo, me voy a la ficha de programador, porque en esta ficha de programador ya hemos visto que tenemos todas las herramientas necesarias para programar en VBA y tenemos pues los controles ActiveX. Concretamente voy a utilizar el botón común o botón de comando que me posibilita construir un botón en la hoja de cálculo y luego pues una vez que tengo este botón, bueno, pues una de las primeras cosas que podría hacer sería cambiarle el texto. Luego entonces abrimos desde el botón de propiedades las propiedades del objeto seleccionado. El botón tiene que estar seleccionado para que al darle a propiedades me salgan aquí
las propiedades del objeto. Y le voy a cambiar el caption para que ponga, por ejemplo, abrir formulario. No sé si poner... lo voy a dejar así. Estaba pensando poner algo más largo. Abrir formulario para introducir datos, pero va a quedar muy largo. Bueno, pues lo dejamos así y una vez que ya le hemos cambiado el caption, entramos en el código asociado a este botón. ¿Por qué? Porque yo quiero que la acción se desencadene cuando haga clic en este botón. Es decir, yo quiero que el formulario se abra cuando hago clic en este botón. Entonces tengo que acceder al código. Doble clic en el botón, accedemos al código. Evento por defecto me sirve porque es el evento clic. Y aquí le digo el nombre del formulario, que fíjate lo tengo aquí, de-personales, así es como lo llamamos, .show. Y ya está. Pues simplemente con esta instrucción ya lo tenemos. Cierro el editor, salgo del modo diseño para que este botón empiece a funcionar. Habría que guardar cambios en el libro, mira, lo voy a hacer ya. Y si quieres que el formulario se abra, ya no hay que entrar en el editor, evidentemente. Con que le des aquí, pues ya se nos abre el formulario. Y ya podríamos seguir introduciendo información. Cuando nosotros le damos a la X, pues lo que estamos haciendo es cerrar el formulario, descargarlo. Ahí está. Pero bueno, existe la posibilidad, utilizando el método hide, de cerrarlo de otra forma. Es decir, quizás se te antoje construir otro botón, que no lo voy a hacer, cuya acción sea cerrar el formulario. Pues construirías aquí un botón, entrarías en el código asociado y le dirías de-personales.hide o .unload y te cierra el formulario. Otra forma de abrir el formulario es cuando se abra el libro, pero esto ya me imagino que sabréis por dónde van los tiros, ¿no? Cómo hacerlo. Habría que abrir el editor, Alt F11, acceder al código asociado al propio libro, es decir, doble clic en This Workbook del proyecto activo. Una vez que estamos en This Workbook, aquí había que construir el evento, luego entonces en el desplegable de arriba de la izquierda cogemos Workbook y entonces ya me construye el evento por defecto, que es al abrir el libro, me vale. Y aquí, ¿qué hay que decirle? Pues de-personales. .show. Cierro el editor, guardamos cambios y pues cierro Excel para que veáis que funciona, abro la carpeta y aquí pues hago doble clic. Espera, voy a ir a la carpeta donde hemos guardado todo esto. Bueno, pues lo tengo directamente en el escritorio, perdonadme el desastre, bueno, pues lo abro desde el escritorio. Y al abrir el archivo, fijaros cómo efectivamente pues, el formulario se abre, se carga automáticamente. Más cosas. Alguien podrá estar pensando si se puede maximizar un formulario. No tiene los clásicos botones que puede tener cualquier aplicación Windows de maximizar, minimizar, restaurar. Hay que hacerlo desde código. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues de una manera un tanto peculiar. Para que un formulario ocupe toda la pantalla o nos tape Excel, lo que hay que decirle al formulario es que el ancho del formulario, es decir, la propiedad width, es igual a la propiedad width del propio Excel. De esta forma te aseguras de que siempre te tape Excel. Lo digo porque a veces hay formularios cuyo objetivo es pues, manipularlo absolutamente todo desde el formulario y que el usuario no utilice para nada pues, la hoja de cálculo, ¿no? Y la otra opción es decirle que la propiedad height, que corresponde al alto, sea igual al alto del propio Excel. Esa sería la opción de maximizarlo. Y luego también, ya que estamos haciendo esto, pues lo suyo sería decirle que al cerrar el formulario, pues nos cierre también la propia aplicación Excel. Bueno, pues eso ya vamos a dejarlo para el siguiente, que será el último vídeo que dedico al tema de los formularios, ¿no? Por no extenderlo demasiado. Así que, bueno, pues os invito a que permanezcáis atentos para estas cuestiones y algunas otras. Así que hasta entonces, que os vaya bien.